Hola, bienvenidos a otro tutorial más de F. Muñoz Tutoriales. Hoy vamos a ver el pelo, el hair, y vamos a ver diferentes ejemplos de cómo funcionar como estos monigotes que veis aquí. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería hacer pelo. Voy a crear un plano. Voy a decirle que tenga 40 por 80 centímetros. Bueno, así está bien. Voy a rotarlo para verlo en esta vista. Voy a levantarlo en I para que no esté tocando el suelo. Tengo ya un fondo con unas luces creado y este plano lo llamo alfombra. El material hair lo encontraremos en el menú simulación, objetos hair, añadir pelo. Nos creará un objeto pelo. El objeto pelo lo voy a poner como hijo de alfombra simplemente por funcionar a la vez y se mueva la alfombra que se mueva con su pelo. Muy bien, por defecto el pelo tiene un material que se genera, en este caso va a generar un material doble. Se genera un material en el gestor de materiales, recordar que lo abrimos aquí, y un objeto pelo. Lo primero vamos a ver un poco la longitud del pelo que queremos, en este caso es una alfombra. Eso quiere decir que vamos a decirle en guías, en el menú guías, en atributos, que lo que queremos es una longitud, por ejemplo, de unos 10 centímetros o 4, 3, ni para ti ni para mí. Segmentos los podemos recortar. Cuanto menos segmentos, más rápido renderiza. Si los pelos no son van a retorcer mucho y en este caso es una alfombra, pues igual los podemos dejar en 3 o 4. Vamos a diferenciar en que tenemos las guías, que son los que estamos viendo aquí, y tenemos los pelos, que los renderiza aparte. Hacemos un paréntesis para recordaros que cuando renderiza el pelo lo que estamos haciendo es un post efecto. Esto quiere decir que renderiza y luego pega encima del pelo, o sea que está pintado. ¿Vale? Por eso tenemos las guías y luego los pelos. Vamos a ver un primer render para ver lo que tenemos, simplemente qué es lo que nos genera, y vemos que lo que tenemos aquí es el pelo por defecto marroncillo que nos crea. Yo tengo aquí un material que ya he generado en el que he creado en el canal color un efecto spline, y en el efecto spline tengo un texto de bienvenido en inglés. El efecto spline lo podéis ver en el tutorial anterior, si no buscar ahí sobre crear texturas con texto spline. Ese material lo puedo arrastrar y colocar a la alfombra. Esto es importante. El objeto pelo no tiene una edición de textura. Si me pongo en modo textura, no vais a ver nada. Por lo tanto, no puedo modificar el color ni la posición del pelo conforme a su textura, por lo que solamente funciona a partir de la UV. Voy a coger este material que he creado, es la textura que quiero que tenga mi pelo, y lo que voy a hacer es en textura decirle copiar shader. Voy a ir al material pelo, lo voy a abrir y en el canal de color, en raíces, en la textura, voy a pegar ese shader que he hecho. Voy a darle al botón de render y voy a ver el resultado. Bien, ahí lo tenemos. Hemos conseguido la textura, pero veis que está colocada exactamente como está el material. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rotar la textura interiormente para que se coloque como nosotros queremos. Vamos a editar el material original, que es como lo estamos viendo ya proyectado mejor, y en textura lo que vamos a hacer es darle al triángulo y crear una capa. Entraremos en el botón de la capa y aquí lo que podemos hacer es funcionar como si estuviéramos en Photoshop. Entonces vamos a crear diferentes capas y uno va a ser un efecto de transformación. Le vamos a decir que en ángulo rote 90 grados, o en este caso menos 90, para que se coloque exactamente como nosotros queremos verlo. En el canal color voy a coger la textura y voy a volver a copiarla, copiar shader. Ahora sí que cierro para abrir el material pelo y en textura pegar el shader que he copiado. De esta manera corresponderá el uno con el otro. Tenemos ya el material de la alfombra. Lo que vamos a hacer, vemos que igual está excesivamente denso. Vamos a ver el material, aquí cómo se genera. Vamos a cambiar con el botón derecho y vamos a poner una esfera o quizá un plano en este caso. Voy a aprovechar con el botón derecho para rotarlo un poco para que veáis cómo se genera el material. Y le voy a decir que el tamaño sea un poquito mayor. Si me deja, lo voy a poner en enorme. Así veremos el renderizado del pelo y nos haremos mejor la idea de cómo va a quedar. Una de las cosas que podemos hacer para que no quede como un cepillo es añadir un revolver o un encrespar, simplemente con activarlos
Fijaros como si encrespamos lo que conseguimos es otro tipo de textura. Aquí tenemos un ejemplo que nos podría valer. Vamos a ver cómo funcionaríamos con otros tipos de superficies. Aquí tenemos otro ejemplo, este moñaco modelado. Vamos a ver cómo podemos colocarle también el pelo en una sección determinada. Nosotros podemos ponernos en modo polígonos, con la herramienta de selección directa seleccionar un grupo de polígonos, y cuando vayamos a simulación, objeto hair, añadir pelo, lo que va a hacer es crear un pelo a partir de la selección. Vamos a usar una región de render interactivo. Podemos, si tenemos poco pelo, bajar el número de guías, de pelos pequeñitos, aparte de las guías. Podemos bajar el número de pelos. En este caso lo que vamos a hacer es que las guías se vean más y por lo tanto quede más hueco el pelo. Nos puede interesar. Otra de las cosas que podemos hacer, voy a dejar la longitud ahí en 120. Y fijaros que una de las cosas que ocurrirá por defecto si le damos al play es que empezará a relajarse el pelo y se quedará colocado. Por lo que tendremos un pelo ya con físicas. Bien, esto puede ser algo que nos interese o no. En el caso de un pelo ya fijado, quizás nos interese que el pelo mantenga su posición. Voy a ampliar esto para que lo veáis. Con el botón derecho en las etiquetas de pelo, lo que vamos a ver es un colisionador de pelo. Vamos a añadirle un colisionador de pelo, bueno, que ya lo teníamos, en el ojo derecho y en el izquierdo, y con el control lo voy a duplicar también al cuerpo para que no, al calcularse las dinámicas, no golpee con el pelo. Ahí lo tendremos. Y aún así ya veis que a veces atraviesa el ojo. Bueno, no es lo más fiable esto del mundo. Si nosotros queremos mantener nuestro pelo pero que tenga algo de gravedad, una de las cosas que podemos hacer es ir al menú de fuerzas y decirle que la gravedad sea, por ejemplo, -1. Así cuando le demos al play nos quedará un pelo un poco más flotante. Voy a darle de tiempo de animación 20 segundos en vez de 3. Bien, como sigue quedando excesivamente rígido, este pelo lo que podemos hacer es exactamente lo mismo, editar el material. Vamos a ver cómo podemos usar diferentes colores en la punta y en la base para usar tonos más coloridos. Podemos aumentar en la raíz el grosor y dejar más fino en la punta. Podemos mantener el grosor también en la punta y lo que tendremos es un pelo como mucho más grueso. Muy bien, o sea que podéis jugar con el grosor de la raíz y la punta. Y luego, para que no quede tan tal cual, siempre recordar que podéis encrespar el pelo o lo podéis revolver un poquito para que quede un poco menos como está, para que quede un poco menos liso y tan poco natural. Bien, otra cosa que podemos hacer es no jugar con la gravedad, y entonces seleccionaremos el pelo y vamos a darle a la gravedad un valor de 0, o también lo que le podemos decir es que no se activen las dinámicas. Vamos al menú de simulación, herramientas Hair, y vamos a usar dos muy básicas que son el cepillo y el cortar. Voy a desactivar ahora mismo la región de render y vais a ver cómo donde yo pinto en las puntas, vamos a rotar la vista para verlo mejor, por donde yo paso recorto las puntas. Y otra cosa que voy a hacer con el cepillo es modificarlo para echarlo hacia atrás. Voy a necesitar a veces varias vistas para hacerlo. Recordad que con el botón central del ratón podéis modificar el grosor, si no lo vais a tener aquí en el radio, las opciones de cepillo. Tenemos también la opción de alisar para volver a dejar el pelo como estaba, si nos hemos pasado de largo. Y tenemos una opción también de rizar para a mano modificarlo nosotros. Y voy a fijar de derecha a izquierda
y rizar el pelo como nosotros queramos. Fijaros que si el valor nos convence porque queda demasiado recto, demasiado encrespado, eso dependerá del valor de los pelos. Eso quiere decir que las guías deberíamos aumentar y poner, por ejemplo, un valor de 20 o 30, pero tener cuidado si tenemos muchos pelos, y así cuando ricemos nos lo hará de una forma un poco más natural. Bien, vamos a hacer un render y ahí tendríamos el pelo. Personalmente, a la hora de colocar estos pelos, creo que es más práctico, en vez de hacer una selección de polígonos de la que luego nos podemos arrepentir, es que el enlace del objeto sea a un objeto determinado. En este caso, un objeto que nosotros creemos y que podamos mover. De esa forma, si nosotros encogemos o estiramos ese objeto o modificamos su forma, podemos recolocarlo en el espacio y de esa forma controlar mejor dónde está colocado. Si ese objeto luego lo podremos ocultar en vista, no hay ningún problema, simplemente ocultaremos sus dos circulitos en el gestor de objetos para que no se vea ni en vista ni en render, y nos ayudará a recolocarlo y poder colocarlo donde nosotros queramos, y de esa forma tendremos más independencia a la hora de colocar nuestro pelo. Vamos a ver cómo aplicar un material de pelo ahora sí a toda la malla del objeto. Me voy a poner en modo objeto, que voy a ir a simulación y añadir pelo. Todo nuestro objeto, vemos que el pelo está asignado a la malla del bicho A, por lo que aquí yo ya puedo modificar la longitud, decirle por ejemplo que tenga en este caso 10 centímetros, dependerá del tamaño del objeto, y sí que en este ejemplo, por ejemplo en fuerzas, una gravedad de -1, cuando yo le dé al play me va a dejar ese rebote más o menos, ahí veis que como hay un montón de pelos más, pues más o menos en una posición como esta, y voy a ver que necesitaré un poco más de pelo, o en este caso lo que necesitaré es aumentarle un poquito el grosor en la base, quizás. De esa forma me va a cubrir más. Quizás la gravedad es demasiada. Vamos a rebobinar, le vamos a dar al play y vamos a dejar que se quede ahí un poco flotando. Por ejemplo, ahí. Un poco más abierto todo. Bien. Vale, vemos que hay zonas que todavía no termina de cubrir. En ese caso, el pelo tendremos que encontrarle que vamos a aumentarle el valor. En vez de 50.000, ¿cómo estamos? Vamos a poner 100.000. Vamos a doblar el valor. Vamos a darle al render, le costará un poquito más, pero ya empezaremos a cubrir más las formas. Y lo mismo ocurrirá con el objeto guía. Quizás no necesito tantos segmentos. Voy a resumir de 12 a 6. Si es un pelo muy corto, y aquí le voy a poner 4, voy a necesitar volver a calcular otra vez. Al haber cambiado el tamaño de las guías, ya está bastante más completo. Voy a colocarle un material. En este caso voy a crear un material pelo bicho. Vamos a abrir el material y en color lo que vamos a usar como textura es un gradiente. Vamos a editar el gradiente y fijaros que seleccionar un color. Yo he usado un par de colores como estos y este color va a ser un poquito más claro por aquí. Puedo hacerlos iguales, puedo hacerlos aleatorios, puedo variar, podría ser no el mismo tono, para gustos, los colores. Puedo usar la tecla de control para duplicar uno de los manejadores y cuando más o menos tengo algo que me gusta voy a darle con el botón derecho y le voy a decir duplicar nudos. Y otra cosa que voy a hacer con el botón derecho es decirle que la interpolación de los nudos sea por paso. De esta forma lo que voy a tener en vez de un degradado es pasos en líneas. Voy a volver al canal color y en donde pone gradiente en textura voy a crear una capa. En efectos voy a crear un efecto de distorsión fácil y fijaros qué interesante es. Voy a aplicar el material al bicho de base.
Me podría interesar que fuera vertical, pero lo que yo quiero es que sea horizontal, por lo tanto vamos a hacer como en el ejemplo anterior y dentro de la capa en efectos, transformación, voy a decirle que gire 90 grados. Bien, veis que aquí hay unos cortes. Eso es porque tendríamos que editar la malla V para que funcionase como queremos. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Bien, una vez que tenemos la malla colocada, ese es el efecto que va a tener el pelo, porque se coloca como la V. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es copiar el canal de textura, copiamos el shader y en el material pelo, en la textura de las raíces, pegamos el shader. Vamos a hacer un control R y ahí tenemos el bicho, como mola, ¿eh? Queda muy bien. Bien, en este caso tendríamos este problema de las UVs que tendríamos que arreglar editándola. Sí que os recomiendo que las variaciones en todas las funciones que tenemos las uséis, porque eso os va a permitir que quede menos lineal los elementos. Por ejemplo, podéis activar la longitud y en la longitud podéis decirle que hay una variación del 20%, por lo que no todos los pelos serán igual de largos y no quedará todo tan lineal. Todo eso le va a dar más realismo, ¿vale? Lo mismo que revolver, encrespar, densidad. Recordad que para investigar un poco más en los materiales solo tenéis que coger cualquiera de las opciones, poneros encima y pulsar control F1 para que os abra la ayuda, y aunque no la tengáis en castellano, la tenéis en inglés y vais a ver todas las opciones que tenéis. Un pequeño truco para la ayuda: la R25 no está traducida. Si bajáis hasta la S22 os permitirá que os pongáis en español y ver la ayuda en español. Y como en el ejemplo que estamos viendo aquí de los 3 bichos, podemos crear diferentes bloques de pelo, diferentes pelos para hacer un mostacho, o para poner un mechón de pelo arriba, o para poner unas cejas, o para hacer lo que queramos. Muy bien, y esto es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos a la próxima. Un saludo.